A ver, ¿se han puesto a pensar qué pasaría si el mapa de México fuera el doble de grande? Cuesta trabajo imaginarlo, ¿verdad? Pero alguna vez así fue. La historia de cómo se perdió la mitad de ese territorio es, sin duda, una de las cicatrices más profundas del país. Y en el centro de toda esa historia, siempre aparece un hombre. Exacto, ese nombre. Un nombre que para muchos es sinónimo de traición. El hombre que, según nos han contado toda la vida, vendió la patria. Su figura es, básicamente, el pilar sobre el que se construyó toda esta tragedia nacional. Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué tal si Santa Anna, más que ser el arquitecto de la derrota, fue simplemente la cara más visible de un colapso que ya venía de mucho antes? Esa es la pregunta que vamos a desmenuzar hoy. Para poder entender la pérdida del territorio, primero tenemos que entender al hombre, pero no al villano del libro de texto, sino a la persona real, con sus ambiciones, sus enormes debilidades. Una vez, 11 veces. Detengámonos un segundo en esa cifra. Lo que revela no es tanto el poder de Santa Anna, sino la increíble, la caótica inestabilidad de un país que nomás no encontraba el rumbo, y que, una y otra vez, recurría a la misma figura. Y aquí está la clave de su personalidad, ¿eh? Él no era un estadista, para nada. Era un actor en el gran teatro del poder. Su ciclo era siempre el mismo. Se iba a su hacienda, esperaba tranquilamente a que el caos se apoderara del país y, entonces sí, regresaba triunfante, aclamado, como el único capaz de poner orden. Y si necesitamos una anécdota que lo defina a la perfección, es esta. O sea, perdió una pierna en la Guerra de los Pasteles y le organizó un funeral de Estado, así como lo oyen. Esto, de forma tan extraña como brillante, nos muestra su vanidad. Necesitaba transformar una herida personal en un acto de heroísmo, en un espectáculo para que todo México viera su supuesto sacrificio. Ok, ahora movamos el foco. Dejemos de ver al hombre por un momento y miremos el escenario completo, porque el problema de fondo, realmente, no era Santa Anna, el problema era México. Esta metáfora es potentísima. Santa Anna no era la causa de la fractura, era el reflejo de un país que, apenas naciendo, no lograba definirse, un país que estaba quebrado por dentro y que sencillamente no sabía cómo gobernarse a sí mismo. Entonces, el punto crucial es este. El país era un cascarón casi vacío. Por dentro, había una lucha feroz entre facciones, un gobierno central que no tenía ningún control real sobre su gigantesco territorio, y para colmo, una parálisis política que lo hacía vulnerable a cualquier amenaza de afuera. Y ahora sí, pasemos a la herida más famosa, Texas. La historia que nos cuentan es muy simple. Santa Anna fue capturado y la regaló. Pero, la realidad es mucho más compleja y se fue construyendo por décadas. Esta cronología lo deja clarísimo. La pérdida de Texas no empezó en 1836 con su captura. Para nada. Empezó mucho antes, con políticas de migración que fueron un desastre y un abandono total por parte del gobierno. Para cuando Santa Anna llegó a Texas, ese territorio ya era, en la práctica, cultural y demográficamente más estadounidense que mexicano. Así que aquí tenemos el choque. El mito nos da una transacción simple, un traidor, y listo. La realidad, en cambio, nos muestra un largo proceso de negligencia, de abandono institucional. Santa Anna no vendió Texas. Lo que hizo fue firmar el acta de defunción de un territorio que México, en realidad, ya había perdido. Y esto nos lleva a la pregunta más importante de todas. Si la historia es así de compleja, ¿por qué la versión del gran traidor ha sobrevivido con tanta fuerza? Bueno, la respuesta tiene más que ver con psicología colectiva que con historia. Porque es más sencillo, así de simple. Culpar a un solo hombre nos libera de la tarea, muy incómoda por cierto, de analizar los fracasos de toda una sociedad. El odio es una emoción mucho más simple que la autocrítica. Y Santa Anna encaja perfectamente en esta definición. Se convirtió en la figura ideal para depositarle todas las culpas de una nación. Y esto permitió que las causas reales, las fallas estructurales, quedaran convenientemente en la sombra. Es que, piénsenlo, crear este villano es narrativamente muy conveniente. Si él es el único culpable, entonces todos los demás, los políticos que peleaban entre sí, los generales que no se apoyaban, la sociedad fracturada,
quedan absueltos. Es una coartada histórica perfecta. Y esta imagen es devastadora, y es absolutamente real. La prueba máxima de la desunión nacional fue ver a facciones del propio ejército mexicano enfrentándose a tiros en plena invasión estadounidense. La derrota no vino solo de fuera, se alimentó, y mucho, desde adentro. Y esta es la conclusión fundamental de todo este análisis. La historia de la pérdida territorial de México no es la historia de un hombre malvado. Es la advertencia, el recordatorio de lo que le sucede a una nación cuando sus cimientos son débiles y su gente no puede unirse por un bien común. Con esto cerramos. La reflexión final es si de verdad se ha aprendido la lección, o si, como sociedad, se sigue prefiriendo la comodidad de encontrar un villano a quien culpar en lugar de enfrentar las raíces complejas y dolorosas de los fracasos colectivos. Quizá, la historia de Santa Anna dice más sobre la sociedad que lo juzga que sobre el hombre mismo.